pasada vimos cómo Nehemías afrontó los problemas externos, la oposición, la amenaza, la burla, la tensión que venía de afuera. Pero hoy en este capítulo vamos a verlo enfrentando conflictos internos dentro de la propia comunidad judía en Jerusalén. Por eso el mensaje se titula "Cuando los problemas son de adentro". Y a medida que avancemos vamos a ver cómo Nehemías aborda estos problemas y vamos a extraer algunos principios bíblicos que nos van a ayudar para la resolución de conflictos que también pueden ser aplicados en nuestra iglesia hoy en día, cuando los conflictos vienen de adentro. En aquellos días, la comunidad judía estaba experimentando grandes dificultades económicas y sociales que se ven mencionadas en el versículo del 1 al 5. No lo vamos a leer por respeto al tiempo, pero sí cabe destacar que el pueblo era allí, en el pueblo había un creciente malestar por básicamente tres problemas que incluían escasez de alimentos, o sea, no había para comer, deudas e hipotecas con intereses extremadamente altos, tributos al rey, grandes cantidades de impuestos, y estos problemas estaban causando dificultades económicas y llevando a la opresión de los judíos por parte de sus propios hermanos. O sea, los oficiales del propio pueblo cobraban grandes intereses entre la gente del pueblo sin importarle la crisis en la que estaban sumergidos. Entonces Nehemías, como gobernador de Judá, se enfrentó a la tarea de abordar estos problemas y restaurar la justicia y la unidad en la comunidad. En nuestro contexto actual también podemos enfrentar conflictos, divisiones dentro de nuestra iglesia, ya sea por diferencias de opinión, heridas emocionales, malentendidos. Pero es importante aprender de Nehemías y aplicar estos principios bíblicos para resolver estos conflictos de manera saludable y constructiva. Así que profundicemos en el capítulo 5 de Nehemías y descubramos cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida y en nuestra iglesia de hoy. Así que como introducción damos el primer principio. El primer principio es este: reconoce cuando hay una situación compleja e injusta. Es normal ver que hay personas que cuando hay conflictos prefieren no enterarse, hacer de cuenta que acá no pasó nada, dejan que los problemas se solucionen solos, y eso creo que es como un mecanismo de defensa, como un instinto de supervivencia para seguir adelante. Pero querido hermano, que escondas la cabeza bajo tierra mientras la casa se cae a pedazos, se incendia, no hace que los problemas desaparezcan. Esa no es la actitud que toma Nehemías al respecto. Nehemías presta atención a las quejas, a las murmuraciones, oye la injusticia, analiza, se involucra en los asuntos de su pueblo. ¿Vos te involucrás cuando oís que en tu iglesia hay problemas? ¿O haces de cuenta que no pasó nada? Así que, como premisa, lo primero que vamos a decir es que ante una situación problemática y compleja es necesario involucrarse, analizarla a la situación. Pero ahora viene el problema, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno se involucra? Lo normal es que uno termina afectado emocionalmente. Por eso uno no quiere. Entonces a veces es complicado manejar nuestras emociones en medio de los conflictos. Pero hoy vamos a aprender de Nehemías que uno debe ser un creyente que gobierna sus emociones, en especial el enojo. Primera parte del mensaje: sé un creyente que gobierna su enojo. Está bien enojarse. Cuando existe injusticia, está bien que te enojes. Cuando escuchás ciertos chismes, murmuraciones o quejas, es correcto enojarse, pero tenemos que tener mucho cuidado con nuestro enojo, porque ¿qué dice la Escritura en Santiago 1:20? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago nos insta a gobernar el enojo, en especial la ira, sobre toda emoción. La ira no obra la justicia de Dios, dice. Así que no debemos actuar impulsivamente cuando tenemos
ese enojo, debemos controlar nuestras emociones, gobernar nuestro enojo. Y vamos a aprender 3 principios de aquí que nos ayudarán a gobernar y regular nuestro enojo. El primer principio que vamos a aprender es que nuestro enojo debe ir en proporción al pecado cometido. Estamos en Nehemías capítulo 5, ¿no? Lean el versículo 1. Fíjense que dice que en el pueblo hubo un gran clamor. ¿Pueden verlo? Bien. Versículo 6. Nehemías se enoja en gran manera. Dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Y en el verso 7 dice que él convoca una gran asamblea. 3 cosas grandes ahí. Un gran clamor produce un gran enojo, lo cual produce una gran asamblea. Está bien que sientas un gran enojo, siempre y cuando el pecado sea grande. No debemos enojarnos tanto por cosas pequeñas. ¿Saben que cuando hay problemas de que alguien dijo, de que me dijeron que dijo, de que no dijo, son problemitas? No te enojes tanto si alguien dice algo de vos. No te podés enojar al punto de no querer congregarte, por ejemplo. Otra cosa, no debemos realizar grandes asambleas por pequeños pecados. Cuando el pecado es grande, produce un gran enojo, por lo cual se convoca una gran asamblea. Pero no hagamos un escándalo de pequeñeces. ¿Qué tan madura es la iglesia que tenés? Pregúntate si se hacen problemas por pequeñeces. Como cuando los niños se pelean por dulces. Eso es signo de que aún no crecieron, no maduraron. Nosotros, si somos maduros, no nos peleemos por eso. Entonces, el primer principio que aprendemos es que el enojo debe ir en proporción al pecado cometido. Así gobernarás tu enojo. El segundo principio es que el enojo debe ser meditado. Vamos al verso 7, primera parte del verso 7. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Es importante no reaccionar directamente con el primer impulso de tu enojo. Uno debe meditar, estar calmado para poder actuar con sano juicio. Cuando veas que algo anda mal en tu iglesia, no digas lo primero que se te viene a la mente. Acordate que tu enojo no obra la justicia de Dios, sino que cuando estás enojado estás a un paso de cometer pecado, al borde de decir cosas que lastiman, al borde de decir cosas que no son. Lo medité y reprendí. No reprendió directamente, primero lo pensó bien. Primero hacemos esto. Pensá bien lo que decís. 3 proverbios respaldan esta enseñanza de pensar bien, de esperar para airarse. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente en espíritu enaltece la necedad. Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, o sea, el que gobierna su enojo, que el que toma una ciudad. Meditá y pensá en lo que significan estos versículos. El tercer principio es que el enojo debe conducir a la solución del conflicto. Segunda parte del versículo 7. Fíjense que dice, entonces lo medité, ¿y qué hizo? Y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. El enojo que Dios aprueba conduce a la solución del conflicto y no nos lleva a tener problemas más grandes, mayores. Pregúntate eso, cuando vos te enojás, si estás siendo guiado por Dios, vas a tratar de solucionarlo. Pensá en el significado de lo que dice Efesios, por ejemplo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, que no te dure más de un día el estar enojado. Enojate, pero no estés mucho tiempo en esa condición. Busca la solución. Mateo dice que es tan urgente solucionar el enojo que es más urgente que venir a ofrendar
o venir a cantar, o venir a alabar. Primero, dejá allí tu ofrenda, dice, esperá, reconciliate con tu hermano y después vení y presentá tu adoración. Es más importante que cumplir con una liturgia. Viste que a veces se piensa que por hacer muchas cosas en la iglesia uno es más espiritual. Piénsenlo. Es más espiritual la persona que se puede reconciliar con su hermano, que busca hacerlo. Entonces, ¿qué tan importante es resolver nuestro enojo? Es muy importante. ¿Qué posición debes tomar frente a los problemas de tu iglesia? Involucrarte en los problemas, pero siempre gobernando tu enojo. Sé un creyente que gobierna su enojo. Una vez que vos controlás tu enojo, la pregunta es, ¿qué actitud vas a tomar frente al pecado de los demás? ¿Vas a hacer de cuenta que no pasa nada o vas a corregir el pecado? Recién vimos que el enojo que Dios aprueba conduce a la solución del conflicto. Así que la segunda enseñanza que vamos a extraer hoy es la siguiente. Sé un creyente que sabe corregir. Aquí vemos cómo Nehemías realiza una corrección efectiva a los nobles y oficiales que estaban explotando a sus hermanos judíos. A partir de este pasaje podemos ver cómo realiza una corrección de manera adecuada. Lo primero, trata con la información de primera mano, versículo 7, y no como con un teléfono descompuesto. Noten que Nehemías se asegura de que la información sea veraz. Versículo 7 dice, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los gobernantes, a los oficiales, y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? O sea, él les pregunta directamente. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Se informa, habla con ellos de forma directa, abierta. Cuando hay conflictos en nuestra iglesia tenemos que preguntar, ¿es así como me dijeron? A la persona correcta. No debemos simplemente suponer que todo lo que nos dicen es cierto y de la manera en la que nos dicen. Tenemos que tener el valor de hablar directamente con las personas involucradas y no dejarnos guiar por las murmuraciones, los chismes y quedarnos con eso. Cuando haya un problema vos tenés que ir directamente a la persona y preguntarle, ¿es así como me dijeron? Como lo hizo Nehemías. También en el versículo 8, primera parte del versículo 8, manifiesta una buena intención. Dice, y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos. O sea, Nehemías está dejando en claro que él está haciendo todo lo posible para el bienestar de su pueblo. Cuando estás realizando una reprensión, es preciso manifestar tu buena intención. Decir, yo quiero lo mejor para la iglesia. Yo quiero lo mejor para vos. Quiero lo mejor para nosotros, para nuestras relaciones. Quiero lo mejor para mis hermanos, como lo hizo Nehemías. Además, segunda parte del versículo 8, deja sin palabras al adversario. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. ¿Y qué hicieron ellos? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Esto me impacta realmente. ¿Qué sabiduría y valor hay que tener para escoger las palabras justas para dejar callado a la otra persona? Piensen, tenemos que esforzarnos para que cuando realicemos una reprensión, la otra persona no tenga nada que decir de nosotros, nada de qué acusarnos. Si nosotros tenemos un mal testimonio, si lo que decimos no va respaldado por nuestra propia vida, entonces nuestra corrección no va a ir a ninguna parte. El contexto en el que se realiza una reprensión, una corrección eficaz, es cuando el adversario no tiene nada que decir de vos. Como decía Gaby ayer, tenemos que ser irreprensibles, decía en el mensaje. Sin que nadie tenga nada para reprocharnos. Que no tengan nada que decir de nosotros. Tito capítulo 2, verso 8 dice,
nos enseña cómo hablar con los demás. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Además, vamos al versículo 9 de Nehemías capítulo 5. Nehemías capítulo 5, versículo 9, él realiza la reprensión. Dije, no es bueno lo que hacéis. O sea, anímate a llamarle la atención a los demás. Ten valor. Dice Efesios, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. En otras palabras, no solo no participes del pecado ajeno, sino que también toma una postura activa frente al pecado que estás viendo en los demás. Repréndelo. Esa sería la enseñanza básica de esta segunda parte. ¿Qué hay que hacer cuando vemos el pecado en los demás? Lo que hay que hacer es realizar una reprensión. Tito 2:15 dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Segunda de Timoteo 4:2 dice, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Primera de Timoteo 4:11 al 12, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Reprende, exhorta, ten el valor para hacerlo. Además, llama a la obediencia a Dios. Fíjense en el versículo 9, segunda parte, y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de Dios? Este es un punto muy importante. Vos lo que tratás de hacer no es mostrar que tenés razón en lo que estás diciendo. Lo que intentás es traer a tu hermano a la obediencia a Dios. O sea, no te tiene que importar lo que los demás piensen de vos, lo que hayan dicho de vos, la impresión que causás a los demás. Lo importante es que querés traer a tu hermano al temor de Dios, a la obediencia a Dios. Es importante este punto. Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Querés traer a tu hermano a una vida sabia. Además, busca preservar el buen testimonio. Fíjense en la tercera parte del versículo 9. Repito el versículo entero. Y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. En otra versión, ¿acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Obedecer a Dios tiene un propósito. Y es que el pueblo de Dios, nosotros, nos diferenciemos claramente del mundo, de los demás, de los que no tienen a Cristo. No podemos comportarnos como el mundo, porque eso pone en vergüenza el testimonio. El contexto de una reprensión eficaz es el de una gran preocupación, no por lo que digan de mí, por el testimonio del Señor. ¿Qué van a decir los demás si nos ven cometiendo estos pecados? A veces celos, envidias. ¿Qué va a decir el mundo si se entera lo que estamos haciendo? Ese debe ser el espíritu de una reprensión llena de amor y devoción por el Señor. También veamos el versículo 10. Incluye una exhortación. Versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. ¿Y qué dice? Quitémosles ahora este gravamen. En otra versión, yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, hemos prestado dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses. ¿Saben que Nehemías no exigía en realidad intereses del dinero al pueblo? Él no estaba exigiendo ni siquiera lo que le correspondía como gobernador, porque entendía que el pueblo estaba en una situación muy crítica. Pero al momento de reprender, miren lo que hace. Él dice,
dejemos de cobrarles intereses. Quitémosle este gravemente. Él se incluye, pueden notarlo dentro de la exhortación. No dice, ustedes dejen de hacer esto, como señalándolos con el dedo. Él dice, dejemos de hacer esto. Aun si él no lo estaba haciendo. Él no era el que estaba cobrando intereses. Sin embargo, él dice, dejemos de hacer esto. Nosotros dejemos de hacer esto. Cuando reprendes, tenés que tener también esta gracia con los demás. La amabilidad de incluirte y decir, dejemos de hacer esto. En vez de decir, siempre deja de hacer esto o hace aquello. Lo mismo cuando exhortás a hacer cualquier cosa. Mejor que decir, hace esto, es decir, hagamos esto. Eso es mucho más amable. La persona lo percibe con otro tono, un poco más amigable. Y por último, en el verso 11, vemos que él también suplica un cambio de actitud. Verso 11. Os ruego que devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Quiero resaltar la primera expresión. Os ruego. Cuando reprende, es posible, es posible que tengas que rogar, suplicar. Te pido por favor que conservemos la unidad, por ejemplo. Te pido por el amor de Dios que te alejes de este pecado. Te lo ruego. Así que en resumen, el deber del cristiano frente al pecado es reprenderlo, pero siempre tratando con la información de primera mano, manifestando buena intención, dejando sin palabras al adversario, cobrando valor para hablar, haciendo un llamado a la obediencia, a preservar el buen testimonio e incluyendo una exhortación y ruego. Sé un creyente que gobierna su enojo, sé un creyente que sabe corregir. Y por último, tercera parte, sé un creyente que hace su parte. Sería inútil si tratás de corregir a los demás cuando lo que decís y enseñás o exigís de los demás no está en concordancia con tu modo de vivir. Sería como el dicho, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Cuando uno no hace su parte, pierde toda autoridad sobre la otra persona. La Escritura te da la autoridad para reprender el pecado, pero si no vivís de acuerdo a las Escrituras, esa autoridad se desvanece, se disuelve en tu mal testimonio. Para que tu reprensión sea eficaz, no solo tenés que saber gobernar tu enojo, no solo tenés que saber reprender, corregir, sino que vas a tener que hacer tu parte viviendo una vida de obediencia a Dios, dando el ejemplo con tu modo de actuar. Vemos que Nehemías se presenta a sí mismo como ejemplo. Versículos 10 y 14. Fíjense en el verso 10 dice, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y granos. Quitémosle ahora este gravamen. Vemos en este versículo que él no actúa como un fariseo, él no está imponiendo una carga tan pesada en los demás que él no está dispuesto a llevar. Él les está exigiendo algo que él mismo cumple. Él dice, quitémosle este gravamen. Él dice, yo presté dinero, pero ahora estoy dispuesto a no exigirle esta devolución tan pesada. Él no dice, ustedes que prestaron, no les exijan más. No, él se incluye. Tito 2:7, por ejemplo. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad y seriedad. O sea, cuando vas a llamarle la atención a una persona, para predisponer bien a tu prójimo, es necesario que vos te presentes como ejemplo de buenas obras. Y el versículo 14 de Nehemías que estamos leyendo dice, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años
ni yo, ni mis hermanos ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. También el verso 16, leamos. Dice, también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. ¿Ven cómo él se preocupa porque los demás vean que su exhortación está siendo respaldada por su buen testimonio, por su propio ejemplo? Imagínense si yo en el ministerio de alabanza soy un líder descuidado. No les paso las canciones a los chicos con tiempo, llego tarde a los ensayos, no estudio las canciones, no sé, no me preparo. Imagínense que yo llego a la iglesia, solamente enchufo mi guitarra y me pongo a cantar. Y listo. Y después quiero llamarle la atención a alguien porque no estudió su parte o porque llegó tarde, porque no ayudó a guardar el sonido. Pierdo toda autoridad si yo mismo no estoy siendo responsable. Nehemías se presenta a sí mismo como ejemplo, por eso él tenía tanta autoridad. Además, Nehemías temía a Dios. Verso 15. Pero los primeros gobernantes que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. O sea, tu ejemplo tiene que provenir de un corazón rendido a Dios y no de simples obras externas, de obras para que la gente lo vea. Por ejemplo, como lo dice Colosenses 3, 22 al 23. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea, vos tenés que presentarte como ejemplo de buenas obras, ¿no? Hasta ahí llegamos. Pero no para que los demás te vean, sino con un corazón sincero delante de Dios. Haciendo las cosas de corazón, verdaderamente de corazón, para Dios y no para quedar bien delante de los hombres. Además, Nehemías insiste en un compromiso con Dios. Vamos al verso 12. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Eso dijeron los oficiales al recibir la amonestación de Nehemías. Pero Nehemías no se queda con eso, no se queda ahí. Él dice, entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Él insiste en que realmente las personas que están causando el mal se comprometan de corazón delante de Dios a caminar en otra dirección. Esto equivale a que cuando tu exhortación o tu reprensión dio una buena respuesta de parte de tu prójimo, no te quedes con eso. Que puedas recordárselo e intentar que se comprometa delante de Dios a no volver a causar estos males. Cuando le llamás la atención a alguien, estaría bien terminar con un compromiso delante de Dios. O sea, te comprometés a partir de hoy a no llegar tarde al culto, por ejemplo. A no llegar tarde a los ensayos. A venir al ensayo con las partituras estudiadas. Estoy poniendo muchos ejemplos del Ministerio de Alabanza. Pero vamos a poner otro. A limpiar el templo como corresponde. A congregarte a pesar de que tu día o tu semana se te esté haciendo cuesta arriba. Te comprometés a tener el discipulado sin volver a poner excusas. A reunirte a pesar de que estés cansado. A ofrendar una parte significativa de tu sueldo. A ser disciplinado con la lectura, la exhortación. A ser cuidadoso o diligente en tu servicio, en lo que estés haciendo. Cuando la exhortación va por buen camino, ahí exijan un compromiso con Dios. Además, Nehemías fue generoso con sus hermanos. Versículo 17 al 18.
Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, también eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave. Sé generoso con los demás. Y mucho más cuando querés exhortar a alguien. Porque es fácil juntarse siempre con el mismo grupo de personas con el que mejor te llevas bien, rodearte de aquellas personas con las que tenés más química, pero viene muy bien también reunir a los demás, porque ahí vos podés ser generoso, compartir momentos, compartir comida, y esa bondad que mostrás hacia los demás, ¿qué hace? Predispone mejor el corazón de la otra persona para recibir tus exhortaciones y tus reprensiones. Si vos no mostrás amabilidad hacia los demás, no te van a querer escuchar. El hecho de que Nehemías haya sido generoso con sus compatriotas, y no solamente con un grupo de ellos, eso predispuso mejor el corazón de todo el pueblo para escuchar sus palabras y recibir bien sus reprensiones. También, ¿cómo termina esto, no? Versículo 13. Termina alabando a Dios con tus hermanos. Versículo 13. Además, sacudí mi vestido, dice Nehemías, y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Eso es lo que tenés que buscar, no tener la razón, no salirte con la tuya, no humillar, no avergonzar, no herir, lastimar a la otra persona o retribuirle el mal que te hizo alguna vez. Tenés que buscar que al final puedan juntos terminar alabando a Dios, haciendo una oración y diciendo, Señor, te alabamos, te adoramos juntos. Gracias por tu bondad. Gracias por reconciliarnos. Gracias por amarnos. Gracias por habernos salvado. Fuimos creados para darte gloria. Y lo único que buscamos es servirte y amarte mejor. Finalmente leemos en el verso 19, donde aprendemos que Nehemías encomendó su causa a Dios. Verso 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Ora a Dios y decile cuánto amás a este pueblo. Cuando haya problemas en tu congregación, no te pongas a odiar a los demás. Ora a Dios por tu congregación y decile, Señor, acordate de cuánto bien yo hago por esta congregación. ¿Estás haciendo cosas buenas por esta congregación? ¿Estás haciendo algún bien por aquella persona que te hizo daño? ¿O solamente estás resentido y no estás dispuesto a hacer lo que Jesús dice? Darle la capa, poner la otra mejilla, orar, bendecir, hacer el bien. Romanos 12:20 dice, en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Significa que la otra persona se va a avergonzar. La persona que te hace daño se va a avergonzar si vos estás continuamente haciendo el bien a la otra persona. ¿Estás haciendo el bien a tu prójimo o solo hay lugar para el resentimiento en tu corazón? ¿Podés orar de esta manera? Señor, acuérdate de todo el bien que yo hago por esa persona. Te pido que la traigas nuevamente a tus caminos. Encomienda de esa manera tu causa al Señor. En conclusión, este sermón nos enseña la importancia de involucrarnos y ser parte de la solución cuando hay problemas en la iglesia. Sin embargo, debemos hacerlo de manera controlada, gobernando nuestro enojo y asegurándonos de que nuestras acciones sean proporcionadas y meditadas.
Al tratar de resolver conflictos, siempre debemos basarnos en la información de primera mano, mostrando buena intención, buscar la reconciliación a través de la reprensión, la exhortación y el ruego. Y además debemos esforzarnos por cumplir con nuestra parte, ser ejemplos, temer a Dios de corazón, comprometernos con Él, ser generosos con los demás y encomendar cada asunto a Dios, quien conoce y cuida nuestros corazones. Al hacerlo podemos tener relaciones sanas en la iglesia y glorificar a Dios en todo momento. Amén.